Parte 2. Incluso con un rápido carro de dragón, será un largo viaje que durará más de 10 días. No hay ninguna razón especial para apresurarse, así que pongamos la seguridad por delante y tomémonos nuestro tiempo. Cuando Otto pronunció esas palabras mientras trazaba la ruta del viaje, todos aceptaron sin rechistar. De los miembros que se dirigían a Pristella, Otto era el más acostumbrado a viajar. De hecho, en comparación con los demás miembros, podría decirse que estaba casi demasiado acostumbrado. Yo fui un absentista total. Garfield vivió los 14 años de su vida sin salir de su lugar de nacimiento, Emilia Tan pasó 100 años en criosueño, y Beaco es un encerrado de 4 siglos. Quiero decir, ¿qué se puede decir realmente de un grupo como este? Sí, está bien. El señor Fulfiu y la señora Patlas tirarán juntos de la carroza de dragón. No está previsto acampar en la naturaleza, así que eso mantiene el equipo de viaje necesario al mínimo. Mi cuerpo se va a embotar si estoy montando un carro de dragón tembloroso todo el tiempo, hermano. En ese caso, puedes bajarte y correr de vez en cuando, Garfield. Eso haré, entonces, ¿lo harás? Uno de los típicos intercambios de Otto y Garfield confundió por completo a Emilia. Y así fue como comenzó su viaje a Pristella. No obstante, su itinerario se desarrolló con normalidad y el viaje transcurrió sin incidentes. Viajaron por carreteras en buen estado, pasando por varias ciudades. Aunque estuvieron a punto de meterse en líos con otros viajeros en varias paradas de descanso, consiguieron resolver las cosas pacíficamente dejando caer estratégicamente el nombre de Marqués Mathers. Por supuesto, la presencia de Emilia también fue un factor importante. Las noticias sobre la selección real ya se habían extendido por todo el reino, y mucha gente sabía que ella era una de las candidatas. Independientemente de la opinión de la gente, era un hecho que Emilia se había hecho demasiado conocida como para que alguien fuera abiertamente hostil hacia ella. Su viaje continuó de forma tan ordenada durante unos 10 días. Fue un poco demasiado ordenado, por lo que, sí. Este dragón de tierra es muy impresionante. Merece algunos elogios, supongo. Sentada junto a su aro en el asiento del conductor mientras él llevaba las riendas, Beatriz se balanceó las piernas mientras comentaba despreocupadamente el viaje. Tal vez esto no era obvio, pero llevar las riendas no era solo el deber de Otto. Para ser justos, Subaru estaba tratando con un dragón de tierra con el que estaba increíblemente familiarizado, pero ciertamente era lo suficientemente capaz como para que se le confiara la conducción de sus dragones de tiro sin supervisión. Sin embargo, esto solo se aplicaba realmente cuando se trataba de su querido dragón, Patlas, y del querido dragón de Otto, Fulfiu. Tampoco le importaría que Rascal o Peter, los otros dragones de tierra, se criaran en la mansión. El conductor condicional, Subaru, sonrió secamente mientras Beatriz se daba aires a su lado. Si vas a seguir hablando como un sabelotodo, deberías cambiar conmigo un rato. Patlas tiene suficientes instintos maternales que estoy seguro de que será amable contigo, Beaco. ¿Me negaré? De hecho, me pregunto si la mirada de ese dragón de tierra no hace pensar que ve a Betty con cierta hostilidad. Esos no son los ojos de un aliado. Supongo que esa charla sobre el instinto maternal era una sarta de mentiras. Oye, no dejaré que nadie hable mal de Patlas, ni siquiera tú. Emilia Tan, Rem, Beaco y Patlas son los únicos de los que no dejaré que nadie hable mal. Parece bastante extraño que Betty esté incluida en esa lista y sin embargo te niegues a dejar pasar esto. Si alguien de la lista dice cosas así, entonces ella es la mala. Mientras Beatriz se excusaba, Subaru la agarró por el cuello y la obligó a ponerse sobre su propio regazo. Estaba a punto de proceder a hacerle cosquillas cuando el pelo de Beatrice, que se retorcía, le rozó la nariz. Lo que siguió fue un gran estornudo espontáneo y un fuerte bandazo del carruaje del dragón. ¿Qué? Sr. Natsuki. Por favor, tenga cuidado en el camino. Perdón. Beako estaba jugando demasiado. ¿Tendré cuidado? Cosquillas. Me pregunto si es culpa de Betty. Subaru decidió por su cuenta. Espera un momento, no me hagas cosquillas. Para. Al oír las voces de la pareja que jugueteaba en el asiento del conductor, Otto dejó escapar un fuerte suspiro dentro de la cabina. Ver a Otto tan evidentemente agotado provocó una pequeña risa de Emilia, sentada justo enfrente de él. Esos dos se llevan realmente bien. Aunque que Subaru y Beatrice se lleven así de bien era inimaginable no hace mucho tiempo. En mi caso, me resulta mucho más difícil creer que alguna vez fueron separables. Beatrice consintiendo a Subaru y Subaru consintiendo a Beatrice, me da dolor de estómago. Puede que tengas razón. Pero, creo que es algo bueno. Todo el mundo está de acuerdo en que una cara sonriente le queda mucho mejor a Beatrice. Con un brillo en sus ojos violetas, Emilia pensó en la chica del asiento del conductor.
A Otto le pareció que su expresión era la de una hermana mayor o una madre cariñosa, aunque Otto no era tan incivilizado como para decir esto en voz alta como un tal Subaru. Bueno, dejemos que jueguen mientras nosotros entablamos una conversación importante. Lo he dicho muchas veces, pero nuestros preparativos para el inminente encuentro con uno de sus compañeros de la selección real son extremadamente escasos. Así que estás diciendo que no será solo una cuestión de pagar una deuda. Ha pasado un año en la selección real, que está previsto que se decida en 3. Seguramente, cada facción ya ha terminado de apuntalar su base. En nuestro caso, la Asamblea de los Señores Occidentales nos asegurará un buen número de apoyos. No hay duda de que los otros bandos están siguiendo estrategias similares, y eso también va para Lady Anastasia, supongo. El grupo había mantenido intencionadamente alejados de Emilia los detalles de lo que hacían los otros bandos. Desarrollar a Emilia como una auténtica estadista tenía prioridad sobre la preocupación por lo que pudieran estar haciendo sus rivales, algo que había acordado el equipo de política interior formado por Roswaal y Otto. En consecuencia, tras discutir el asunto con Roswaal, se le asignó a Otto la tarea de pasar a la siguiente fase. En primer lugar, permítanme hablar de las circunstancias actuales de la selección real. Al principio, se consideraba una competición entre la duquesa Kruska Arstan, la favorita, y Anastasia Osin, la principal aspirante. Incluyendo a Lady Emilia, las 3 candidatas restantes fueron vistas como, sin pelos en la lengua, solo para rellenar los otros espacios. Sí, no creo que pueda negar eso. Pero basándome en cómo lo has expresado, eso significa que ahora, sí. Como mínimo, es un hecho que la opinión del público ha cambiado gradualmente durante este último año. La razón es que las 3 perdedoras en esta carrera han conseguido logros notables. En el campo de Emilia, era difícil ignorar a la ballena blanca y a Pereza. La caza de la ballena blanca se consideraba un logro de Cruz, pero fue nada menos que la propia Cruz quien había afirmado que las contribuciones de Sir Subaru Natsuki lo habían hecho posible. Y aunque había tomado prestada la fuerza no de una sino de 2 facciones rivales, la derrota del culto a la bruja que había seguido se había logrado bajo el liderazgo de Subaru. Estos logros habían hecho que la existencia de Emilia fuera ampliamente conocida entre la gente del reino. Al mismo tiempo, esto también difundió el hecho de que Emilia había nacido medio elfa, lo que para bien o para mal aseguraba que era alguien a quien el pueblo tendría en cuenta para la selección real. Y los otros desvalidos, Felt y Priscilla, tampoco se han quedado de brazos cruzados. En particular, el talento de Priscilla había florecido. Era la viuda de L.Y.P. Varielle, cuyas tierras estaban en la frontera compartida con el imperio de Wallachia, con el que el reino había mantenido escaramuzas durante muchos años. Priscilla había sabido aprovechar esta situación desfavorable, atrayendo de golpe a los vacilantes y ansiosos poseedores del poder regional hacia su lado. Con una astucia que casi parecía funcionar como magia, pacificó el imperio, hizo aliados entre la nobleza local y procedió a revitalizar enérgicamente las aldeas empobrecidas y a fortalecer sus tierras. Día a día, el pueblo bajo su gobierno fue recuperando la sensación de normalidad. Además de su habilidad para bailar en cualquier escenario que se le proporcionara, poseía una belleza que superaba todas las normas. El sur del reino la veneraba como la princesa del sol, con un fervor que parecía aumentar cada día. Por otro lado, el único reclamo del bando de los Felt era el caballero bajo su bandera, el santo de la espada Reinar Van Astrea. Tenían la posición de partida más difícil de todas las candidatas. Incluso con la abrumadora influencia que el santo de la espada ejercía sobre los caballeros y las masas, su nombre por sí solo no era suficiente para convencer al pueblo del reino de que el señor al que servía era digno del trono. Incluso en el dominio de Astrea, su base de operaciones, los señores regionales la miraban con recelo cuando no desconfiaban abiertamente. Sin embargo, la chica llamada Felt había superado esos vientos desfavorables de una manera que nadie esperaba. Desde el principio, la chica de fuerte carácter no había planeado presionar a los indecisos y cautelosos nobles Veleta. En su lugar, había puesto sus ojos en la gente que había caído en desgracia, es decir, en los relegados y los marginados, acogiendo a los talentosos que estaban marginados por problemas de personalidad y a los que se arrepentían de sus oscuros pasados. Felt pudo reunir un grupo formidable. Su pensamiento flexible y su perspectiva única habían revolucionado su territorio. Tenía pocas razones o inclinaciones para confiar en los rumores de que era una hija perdida de la familia real. Tenía un buen ojo para el carácter, y asignar a las personas los trabajos más adecuados era algo natural para ella. En ese sentido, poseía una de las cualidades más cruciales que se necesitan en cualquier gobernante, y con esa pequeña chispa, las tierras que rodean el dominio de Astrea se convirtieron rápidamente en un faro de prosperidad. La influencia de Felt había crecido tanto que los señores locales, que habían estado sentados en la valla, ya no podían ignorarla.
Como sus pequeños pasos habían dejado una huella tangible en la historia, nadie en el reino podía seguir restándole importancia a su pretensión al trono. Así es como se ven las cosas actualmente. Al menos, ninguna candidata se ha quedado fuera de la carrera en este último año. ¿Qué es? El único lugar donde las cosas se han deteriorado es el ducado de Kaarstan. El tono de la voz de Otto bajó un poco mientras se explayaba. La respuesta hizo que Emilia endureciera sus mejillas. Cerrando un ojo en respuesta a su reacción, Otto continuó. La duquesa Cruz Kaarstan era considerada la favorita, pero los rumores dicen que ha perdido el rumbo en el último año, como si se hubiera convertido en una persona diferente de alguna manera. Antes, era implacablemente activa en público y en privado, y con el apoyo de su señoría el anterior duque, se consideraba una cuestión de rutina que todos la reconocieran. Sin embargo, ya sea en la selección real o en la política en general, el carácter de Cruz parecía haber cambiado mucho. Su determinación en el pasado había sido tan firme que hacía resaltar aún más sus defectos actuales. Aunque había asumido formalmente el importante título de duque, había quienes afirmaban que finalmente había revelado sus verdaderos colores como mujer incapaz. Al parecer, su señoría el antiguo duque ha sido sacado de su retiro y se ha apresurado a volver al servicio. Después de cazar con éxito a la ballena blanca, inicialmente parecía que la selección real estaba prácticamente decidida, pero nadie puede saber cuándo pueda ocurrir una calamidad. Lady Emilia, por favor, tenga en cuenta esto. Supongo que es cierto. La advertencia de Otto hizo que Emilia bajara la mirada, sus ojos violetas se llenaron de melancolía. Otto notó que ya no podía evitar simpatizar con su rival político, y lo consideró un signo de fragilidad. Era inevitable que alguien fuera derrotado. Solo invitaría a la vacilación si dejaba que eso le pesara en exceso. Las experiencias de Otto en el último año le han enseñado que esto se aplica tanto a la política como al comercio. Por favor, no te detengas demasiado en ello. Esto es solo el comienzo de tales historias. Gracias. Entiendo que está siendo considerado, Otto. Es bueno saberlo, al menos. También sería negligente de mi parte no señalar que la completa ausencia de cualquier disminución de la influencia desde el inicio de la selección real debería establecer cuán aterrador es el campo de Anastasia. Lady Anastasia tiene el respaldo de esa gran empresa Osin. Al parecer, la empresa comenzó en Cararaji, pero se está expandiendo en el reino. Sí. En otras palabras, su influencia financiera es su principal arma, su carta más fuerte es simplemente aplastar cualquier competencia a través de la pura fuerza económica. Otto agachó la cabeza mientras repasaba la implicación, con el miedo instalándose en su corazón. En ningún caso su evaluación de su fuerza fue sesgada porque él también era comerciante de profesión. Convertir en aliado a un importante empresario era sinónimo de aliar a un pilar de la economía. Y mientras la economía siguiera manteniendo los medios de vida de los que dependía la sociedad, el poder económico era simultáneamente el ataque y la defensa más fuertes que se podían esgrimir. Por lo tanto, creo que el bando de Anastasia es del que más debemos desconfiar en estos momentos. Así que para que nos pongan en deuda con esa invitación. ¿Entiendes cuánto dolor ha soportado mi estómago? Por fin, me estoy dando cuenta. Siento haber decidido todo esto por mi cuenta. Si lo entiendes, está bien por el momento. Si puedes abstenerte de movimientos tan precipitados en el futuro, creeré que realmente lo entiendes, así que, mientras Emilia inclinaba la cabeza, Otto se acariciaba el estómago y suspiraba. Gracias a la forma en que esa explicación le desglosó todo, también Emilia se dio cuenta de la situación en la que se encontraba. Por supuesto, varias cosas del mundo de la política eran difíciles y complejas. Hacía tiempo que entendía que apuntalar su corazón con frases como «me esforzaré» y «hagámoslo juntos» no era suficiente para salir adelante, pero los ojos le daban vueltas ante la cantidad de cosas de las que tenía que preocuparse. Se alegró de saber por fin lo que se le había ocultado durante tanto tiempo, pero a su vez, sus preocupaciones aumentaron. No es necesario que intentes asumirlo tú solo. Leyendo lo que había en el corazón de Emilia por la expresión de su rostro, Otto esbozó una sonrisa de dolor. Puede que seas la estrella del espectáculo, pero eso no significa que debas hacer cada pequeña cosa tú misma, Lady Emilia. Lo mismo ocurre con este carruaje de dragones, de verdad. Actualmente, es el señor Natsuki quien lleva las riendas. Beatrice vigila al señor Natsuki para que no afloje. Garfield está arriba, en guardia por si hay algo en la zona, y yo estoy planeando nuestro itinerario. Y con tu voz agradeciendo el trabajo de todos, avanzaremos por las buenas o por las malas hacia Pristella. Los ojos de Emilia se abrieron de par en par al asimilar la indirecta analogía de Otto. Al mismo tiempo, le resultaba gracioso que su enfoque serpenteante le recordara a cierta persona. Ahora mismo, la forma de decirlo de Otto ha sonado exactamente como Subaru de alguna manera. ¿De verdad? ¿O no?
¿Podría ser que se me esté extendiendo cuanto más tiempo pase cerca de él? Por favor. No me asustes así. Hola, Otto. ¿Estás charlando con Emilia Tan? Mi principal fuente de sustento es la adorable sonrisa de Emilia Tan, así que no vayas a robarme la comida. Cuando el tema de su conversación les interrumpió de repente, Otto se asustó. Emilia se rió por reflejo, y no tardó en reírse también Otto, con una mirada desgarradora. Espera un... ¿Porque son los únicos que se divierten? Eso es súper injusto. Beatrice, toma las riendas por un segundo. Voy a entrar. ¿Qué? ¿Cómo es que esto está bien? Me preguntó. Para. Betty no puede. Se está volcando. ¿No estamos a punto de volcar? Me pregunto. Los ojos de ese dragón de tierra dicen que está a punto de ocurrir. Hola, general. ¿Qué pasa? El viaje está temblando muy fuerte. ¿Está todo bien? Al oír el alboroto desde el puesto del conductor y por encima de él, Otto se levantó de mala gana de su asiento. Parecía que el señor caballero de la pequeña paciencia había llegado a sus límites. Otto juzgó que lo mejor era ceder cortésmente su lugar para poder calmar a los dragones de tierra. Otto. Cuando Otto empezó a pasar de la cabina al asiento del conductor, la llamada de la voz de Emilia le detuvo. Lo que vio al darse la vuelta le dejó sin aliento. La confianza que Emilia depositó en su sonrisa le golpeó profundamente en el pecho. Te he causado muchos problemas, pero haré lo que pueda. Cuento contigo. Sí, por favor, hazlo. Estoy deseando compartir cualquier disfrute que encuentres en el camino. Esa respuesta también sonó mucho a Subaru. Con una sonrisa irónica, Otto se dirigió al asiento del conductor. Esto es por lo que trabajo tan duro. Verdaderamente, tanto el amo como el sirviente nacieron estafadores. Otto tenía la necesidad de elevarse para cumplir con las expectativas que los demás tenían de él, y era como una enfermedad que lo dejaba fatalmente vulnerable a personas como Subaru y Emilia. Y mientras sus bromas continuaban así, llegó el 12º día desde la salida de la mansión Roswell. Ese día, el grupo de Emilia llegó por fin a la ciudad de las compuertas del agua de Pristella sin incidentes. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.